Ok. Bueno, pues vamos allá con la segunda mesa redonda. Muchísimas gracias por seguir aquí. Después de esto ya nos tomaremos un cafecito y luego ya el euro digital. Pero, mientras tanto, estamos aquí reunidos y la primera sorpresa es que estoy yo moderando porque la moderadora Ofelia pues no ha podido venir por un problema de salud, que desde aquí aprovecho si nos está viendo por online para mandarle un fuerte abrazo y desearle que todo vaya bien. Y os tendréis que conformar con mi moderación, que espero que quede bien. Bueno, pues tenemos aquí a tres. Lo primero, la mesa es sobre la financiación de la transición energética. Primero hemos tratado la inversión, ¿no? Tenemos dinero ahorrado, dónde meterlo, cómo meterlo, si lo queremos hacer de manera sostenible o no. Y ahora vamos a la otra parte que también como usuarios financieros tenemos, que es cómo me financio si quiero acometer determinados proyectos que tienen que ver con lo verde, ¿no? Comprar un coche eléctrico o reformar mi casa para hacerla más eficiente. Este tipo de cosas también, en nuestra opinión, como desde Asofin, deberían estar bonificadas e incentivadas para ayudar a la gente, porque no solamente es invertir en verde y no solamente es intentar abaratar la energía o la factura de la energía, sino también creo que ser verde significa consumir menos y consumir mejor, de una manera más eficiente. Y para acometer este tema, que a mí además me apasiona, tengo a tres expertos de distintos ámbitos. Voy a empezar de allá para acá. Tenemos a Emilio Mitre, que además esta mesa la enmarcamos dentro del foro AUNA, que es un foro para precisamente debatir todo este tipo de cuestiones. Tenemos también a Susana Martín, como tercer sector, de la Asociación Revo, y luego también tenemos a Juan Carlos del Rieu, de la Asociación Española de la Banca, que yo además agradezco mucho porque para nosotros en la mesa anterior teníamos a Inverco, en esta mesa tenemos a la Asociación Española de la Banca, porque de alguna manera usuarios e industria nos tenemos que poner a charlar, ponernos a debatir y encontrar soluciones para sacar estos proyectos adelante, si no, me temo que será realmente difícil. Entonces, bueno, pues para empezar a calentar, me vais a perdonar si me veis un poco despistada, pero claro, me enteré anoche que me tocaba a mí y digamos que, bueno, que tengo cintura, pero a veces no tanta. Y tengo aquí que me han dejado mi chuleta para generar debate, me ponen aquí, ¿no? La transición energética se ha convertido en algo prioritario, no solamente para las empresas, sino para todas en la sociedad. Se lo debemos al planeta y a las generaciones futuras, obviamente, y este punto queremos preguntaros, en primer lugar, porque para empezar un poco desde dentro, cada uno de vosotros, ¿cómo está afrontando la transición energética dentro de vuestras propias organizaciones? Emilio. Me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, si no me la hubieras hecho, había... bueno, para mí es una misión realmente. Yo estoy en transición energética ecológica, realmente quiero decir. La palabra ecológica es mucho más interesante que la energética y tenemos un ministerio que demuestra esa intención, ¿no? Que va a ser un ministerio para la transición ecológica y eso engloba la energía. Pero es una misión de vida realmente para mí, ¿no? Y ahora sucede que está en un momento en el que están empezando a pasar otras cosas que vamos a ver si suceden del todo o no. Para mí el ámbito fundamental de empoderamiento en todos los sentidos, de la salud, económico, es el hogar de las familias y ese es el ámbito en el que... Entonces ahí estamos haciendo un esfuerzo adicional. Yo como arquitecto he hecho rehabilitaciones hace 30 años y ahora me gusta ir a ver a las personas a las que les rehabilité su casa y decir que fue la mejor inversión que han hecho en su vida. Sin embargo, ahora mismo cuesta muchísimo hacer que eso arranque, ¿no? La rehabilitación es una especie de cenicienta y sigue siendo un problema, no un problema financiero, sino un problema de financiación, porque realmente la rehabilitación energética es una hucha, o sea, realmente es una inversión que tú estás poniendo en algo que va a incrementar su valor, que va a ser un valor que
que es un valor de futuro, etcétera, pero lo que pasa es que estamos en una transición. Y cuando estamos en una transición, pues lo normal es que se mire hacia el futuro por el espejo retrovisor. Entonces, lo que está sucediendo es que seguimos con los criterios de antes. Es muy difícil conseguir que o sea, ¿qué precio le pones a tu sostenibilidad en tu hogar? ¿100 euros al mes? ¿200? ¿500? ¿2? Si te haces esta pregunta, al final llegas a la conclusión de que la gente no quiere rehabilitar, ¿no? Porque no es una cosa en la que haya pensado, pero ese es el problema de la transición, que hay que llegar a ello, ¿no? Si sigo hablando, corro el riesgo de estar demasiado tiempo y como tenemos bastante... Perfecto, le doy paso a Susana. Gracias. Gracias a Sufin por invitarnos a este congreso tan interesante. En primer lugar, yo represento a Revo Prosperidad Sostenible, una ONG que lucha por un sistema económico, un modelo económico en donde la prosperidad de la gente sea compatible con la sostenibilidad del planeta. Estamos plenamente dedicados, por lo tanto, o sea, ¿cómo estamos viviendo la transición? Pues con plena dedicación y en este caso colaborando con la ONG Positive Money Europe, con la cual estamos lanzando la campaña Unlock. Hemos lanzado la campaña Unlock para desbloquear una financiación asequible para las rehabilitaciones energéticas. Las rehabilitaciones energéticas es importante destacar, integrales, las rehabilitaciones energéticas integrales implican, esto pensé que lo iba a explicar Emilio, que es el experto en construcción sostenible, pero bueno, implican el ahorro de energía más que la producción. O sea, la producción, por supuesto, también, renovable, preferiblemente, claro, con placas solares, etcétera, pero sobre todo evitar las fugas de energía de la vivienda, por lo tanto, ahorrar dinero, ahorrar CO2 en emisiones al planeta y evitar, en la medida de lo posible, la dependencia de los combustibles fósiles y de las potencias que los producen, lo cual pues, genera unas tensiones geopolíticas evidentes, sobre todo a día de hoy, ¿no? Entonces, pues, en eso es en lo que estamos incidiendo y en lo que nos estamos empleando. Fenomenal. Juan Carlos. Muy bien, pues yo también. Muchísimas gracias, Patricia, a Sufin. Encantado de estar aquí porque una de mis reivindicaciones habituales en estos foros es que, y por eso estoy tan encantado de estar aquí, es que la sostenibilidad se ha de financiar. Nada es gratis, ¿eh? Y los fondos públicos no llegan al propósito que deseamos. Y un buen ejemplo es justamente el tema de la rehabilitación, que a pesar de que en el componente 2 del plan de transformación, resiliencia y recuperación ocupa el porcentaje, son los fondos más significativos del plan, a pesar de eso no dan ni siquiera no alcanzan ni para el 10% de todo lo que tenemos que hacer en España en los próximos años. Con lo cual, la financiación es un tema clave y por eso estamos aquí, ¿no? Encantados. Dos respuestas a tu pregunta. ¿Qué estamos haciendo como sector? También me encanta decir que como sector en realidad estamos trabajando en 4 ejes, que tienen que ver, por supuesto, con la transición ecológica, pero son 4 ejes transversales. El primero, estamos comprometiéndonos de manera voluntaria y pública a través de diferentes acuerdos cada vez más ambiciosos en que la banca va a contribuir a esa transición. Estamos cumpliendo en una regulación extremadamente compleja, a veces incoherente, inconsistente entre sí, difícil de comunicar a nuestros clientes y a pesar de eso tratamos de cumplir. Estamos gestionando porque todo esto va de cambiar la cultura de los bancos, de cambiar la relación con los clientes, de cambiar el orden que tiene la sostenibilidad o la transición ecológica dentro de las entidades, gestionar el riesgo que todo esto conlleva, ¿no? Y por último, estamos financiando, ya sabéis que las grandes entidades en España ya han publicado paquetes significativos, muy significativos para la financiación verde, que quizás sea la parte fácil de esta historia, ¿no? Financiar los renovables, los paneles, etcétera, pero aún así
todavía queda una parte importantísima de la transformación que tiene que ver cómo pasar de lo marrón a lo verde. Y para eso no solamente se requiere financiación, sino también asesoramiento, que es la cuarta parte de lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se integra esto en transición ecológica y vivienda? Pues lo dejo para después, si quieres. Perfecto. Sí, porque además, mira, esto no lo tengo en la chuleta, pero yo ya me voy calentando motores. Ayer estuve en Dublín, en el foro que organiza la Comisión Europea para unir ciudadanos, o sea, sociedad civil y reguladores e industria en relación a la energía. Y una de las cosas de las que más se hablaba y que más se proyectaba era que los ciudadanos, cuando quieren hacer algún tipo de inversión en sus hogares por tema energético, prefieren mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente es el 80%, poner placas solares en su tejado que rehabilitar su vivienda para perder energía, tanto frío como calor, todos los días, ¿no? Y se decía que eso tenía que ver porque el ciudadano sentía que de esa manera estaba contribuyendo realmente, a generar energía, que además era una energía verde, que además tenía una rentabilidad y un ahorro en su factura eléctrica, y lo veía, digamos, de una manera como más rápida y más evidente. El poner un panel solar, yo ya formo parte de esto, formo parte del movimiento, mientras que rehabilitar nuestra casa pues no lo veían tan claro. Y sin embargo, la realidad es que nos podemos poner a construir toda la obra nueva que queramos con unos niveles de eficiencia energética máximos, pero tenemos un parque de viviendas que es el que es. Y si no lo rehabilitamos, difícilmente vamos a empezar a ahorrar energía. Y en este sentido, sí que me gustaría saber, por vuestra parte, desde vuestro papel cada uno, cómo pensáis que se puede animar al ciudadano, cómo se puede fomentar que el ciudadano se ponga a rehabilitar su vivienda, a mejorar las ventanas, a mejorar la calefacción, ese tipo de cosas. Y empiezo por la banca. ¿Qué es lo que tiene que hacer la banca para convencer a los ciudadanos de que hay que hacer estas cosas? Pues, ¿O cómo lo ponemos fácil? Yo creo que la banca tiene cosas que hacer, pero no somos los únicos. Pero déjame, o sea, yo creo que lo que me gusta de este debate sobre rehabilitación energética, eficiencia y transición es que hemos puesto un tema que era fundamental en la mesa, porque hace tan solo 2 años hablar de rehabilitación en España, antes de los fondos europeos, era irrelevante, no le interesaba absolutamente a nadie, menos al propietario, el que menos, pero tampoco a los bancos, desde luego, y tampoco a las compañías constructoras o técnicos, solamente a Emilio, nada más, nada más. ¿Qué ha ocurrido en este cambio en estos 2 años? Han ocurrido, y además esto es muy grave porque la irrelevancia, porque tenemos un parque de 25 millones de viviendas, de las cuales el 80% tienen eficiencia energética mínima o por debajo de lo mínimo. Hay mucho que hacer, ¿no? ¿Qué ha pasado entre medias? Ha pasado que han venido los fondos europeos como un incentivo que ha comenzado a despertar la demanda. Creo que el Gobierno ha hecho cosas fantásticas, no suficientes, pero fantásticas, como suavizar algunas leyes que oprimían el desarrollo del sector, leyes ancestrales como la ley de propiedad horizontal, las ha suavizado para facilitar la negociación entre vecinos y el desarrollo de este tipo de temas. Ha generado subvenciones, ha planteado avales, ha creado nuevas figuras para facilitar la rehabilitación de las viviendas. Por tanto, el Gobierno ha hecho una labor fantástica. Y ha ocurrido también otra cosa que no es tan afortunada, pero que no deja de ser un incentivo fundamental, que es el desajuste del mercado energético, el aumento de los precios de la energía, que nos ha abierto la necesidad de que este es un tema que puede ser relevante para los ciudadanos. Por lo tanto, creo que la buena noticia es que el debate se ha despertado. ¿Estamos realmente, que voy a la respuesta a tu pregunta, estamos realmente reaccionando con eficacia? Y la respuesta es que todavía no. Todavía no. Te agradezco tu sinceridad. No, todavía no. O sea, hombre, porque es que normalmente todos, cada uno desde su sitio lo está dando todo, lo está haciendo fenomenal. No, pero no solamente de los bancos, hablo de todos. No, de todos, sí. Y
O sea, y no lo estamos haciendo. El mejor ejemplo de que no lo estamos haciendo es que hay un objetivo en el plan de recuperación, transformación y resiliencia de rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y estamos lejos de que ocurra, ¿eh? A pesar de que todo el sector, todos estamos alineados desde el Gobierno, constructores, arquitectos, financiadores, estamos dispuestos a contribuir y estamos lejos de que ocurra. ¿Por qué? Porque creo que nos falta el elemento más importante. La demanda se ha despertado, pero de manera muy tímida. Todavía no se lo cree. Solamente está reaccionando a las subvenciones. No está reaccionando al apetito que realmente representa transformar tu casa, generarle más valor, etcétera, ¿no? Creo también, por supuesto, nosotros, Emilio, yo, la gente que participamos en este tipo de foros, tenemos parte de la culpa porque somos muchos, cada uno tratamos de llegar al mismo objetivo desde diferentes posiciones, pero no hay una voz única como trató de ser a una hace un par de años, ¿no? Pero hay muchas voces, hay muchos a unas y tendríamos que ir con una... Y desde la banca, desde la administración, creo que también nos podrían acompañar un poco más, facilitando todavía más ciertos temas, de los que hablaré después. Y los bancos, claro que podemos hacer más cosas. Podríamos darle más visibilidad a estos productos financieros que se deben utilizar para transformar, para rehabilitar las viviendas. Podríamos pensar en productos financieros que generen impacto a escala, es decir, vamos a hablar de innovación financiera, vamos a ver esto no como un problema ligado a los fondos de recuperación, sino un problema estructural en nuestro país que se ha de resolver con escala. Por tanto, creo que todos tenemos un poquito que hacer, los bancos también, pero no somos los únicos. No, sin ninguna duda. ¿Qué hacemos desde la sociedad civil, Susana? Bueno, pues desde la sociedad civil lo que estamos viendo es que en caso de emergencia sí que hay esta situación en que la banca, los gobiernos y la regulación se alinean para conseguir objetivos que son necesarios. Entonces, lo vimos en la pandemia, hemos visto créditos al 0% en la pandemia, gracias a unos instrumentos de financiación puestos en marcha por el Banco Central Europeo ante la necesidad. Entonces, la cuestión es, ¿esa necesidad existe en este caso? Entonces, y aquí es donde la sociedad civil tendremos que decirlo, que sí existe la necesidad. Y necesitamos esa combinación de regulación, de legislación y de empujón desde los ámbitos nacionales hacia los reguladores europeos y el Banco Central Europeo para conseguir que esas condiciones se vuelvan a dar, esos tipos de descuento se vuelvan a dar para las inversiones verdes, para las inversiones sostenibles y que ahora que estamos controlando la inflación, que eso no impida que este tipo de inversiones se lleven a cabo, porque ten en cuenta que en periodo de inflación lo que hacemos es típicamente subir los tipos de interés para cortar inversión. Entonces, claro, en un momento en que tenemos que invertir masivamente en este sector, eso es lo último que debería ocurrir con este sector, concretamente. Claro. Entonces, pero claro, es necesario distinguir este tipo de préstamos de todos los demás, porque evidentemente la inflación hay que controlarla. Por lo tanto, es importante definir, etiquetar estos créditos, que sean unos créditos definidos, que se puedan etiquetar y que se puedan después, digamos, facilitar una financiación a tipos especiales desde el Banco Central Europeo para que esos descuentos se pasen al consumidor y nosotros hablamos de tipos de interés al 0% y periodos de devolución de 30 años, porque es que al final la gente hace cuentas. Y claro, la cuenta que tiene que salir aquí es que el ahorro de energía te tiene que compensar la cuota de del préstamo. O sea, esto tiene que salir así. Y si no sale, pues en unas inversiones tan caras, como porque estas son inversiones cuantiosas, no son de cualquier... no son mínimas, son importantes. Entonces, pero se pueden hacer si tienes una financiación adecuada. Y claro, tiene que salir la cuenta. Y esa cuenta no es solo para el beneficio del propietario, sino que es un beneficio para toda la sociedad, porque desde el momento cero se están produciendo los ahorros de energía, los ahorros en la cuenta, en las facturas de la luz y todos los beneficios que he mencionado antes. Muy bien. Emilio.
Yo quería decir, a ver, muchas cosas realmente de las que hablamos están saliendo ahora mismo. Tú has mencionado lo que hacemos nosotros realmente desde mi organización, que es Green Building Council España, es crear, hacemos muchas cosas, pero una de ellas es crear este foro de diálogo precisamente para que distintos sectores o subsectores puedan hablar, porque utilizan lenguajes diferentes y las mismas palabras significan cosas distintas. Toma, por ejemplo, la palabra demanda. A ver, y vas a ver lo que da de sí. Para un diseñador de edificios de bajo consumo, realmente la demanda se entiende como la necesidad que tiene ese interior de ese espacio de calor o de frío, pero todavía no es la demanda que un proveedor de energía va a entender como lo que se le pide que suministre en energía. Entonces, es una demanda previa, ¿no? Digo esto porque Susana ha mencionado que aquí se trata de ahorro y Jorge, antes en su introducción, no hablo de la rehabilitación, que también está ahí. Realmente lo que sucede con los edificios es que o los pones al principio de la cadena de reducciones o el resultado que obtienes va a ser muy malo. Y me explico. Si la demanda, que yo diría que es la necesidad de calor o de frío de una vivienda es 100, con una rehabilitación la puedo reducir a 30. Y ese es el momento de poner una bomba de calor que me va a reducir la demanda de energía a 10. Y esa ya sí la puedo abastecer con renovables. Y esta cadena, que sí que está presente en el programa 2, que ha mencionado Juan Carlos, es que tiene que ir por delante esa intervención de eficiencia energética, que es hacer que tu edificio tenga menos demanda de calor y de frío, y para que luego en esa cadena acabes pudiendo hacer un suministro de energía renovable y resolver al 100% tu necesidad con energía renovable, pero porque has ido dando los pasos lógicos, ¿no? Si vas desnudo y quieres no pasar frío, pues te puedes tomar un café muy caliente y seguramente te irá bien. Pero si lo primero que haces es ponerte un abrigo, pues te va a ir bastante mejor, ¿no? ¿Qué problema tiene esta cosa? Tiene el problema de que efectivamente son inversiones mayores. Entonces, por eso hablaba al principio, claro, tú poner unos paneles fotovoltaicos pues te cuesta 3.000 o 6.000 o 10.000, o ¿no? Hacer una rehabilitación en condiciones pues te puede costar 30, 40, 50.000 y cada vez más, porque salieron los... el mecanismo de recuperación, transición, etcétera. Claro, cuando sale en octubre del año pasado y ahora ya está en todas las comunidades autónomas, se habla de 18.800 euros por vivienda o el 80%. Unos pocos meses después, el 80% ya era el 50%, porque había subido el coste de la construcción. Pero es que ahora mismo todos son señales contradictorias. Si se baja el IVA del gas, ¿no? Lo que estaba mencionando Susana, o sea, si sube el precio del dinero, en mi rehabilitación de mi edificio, en la que llevo 12 años intentándolo y estoy cerca de conseguirlo, pero claro, de repente sube el precio del dinero, ¿no? Y mi rehabilitación sube pues un 10%, porque es que al final es lo que acaba sucediendo con esas cosas, ¿no? Y ahora se baja el IVA del gas, ¿no? Entonces mi rehabilitación de repente ya es un 16% menos rentable. Entonces todo eso está sucediendo ahora, por eso, en mi opinión, la rehabilitación energética de la edificación, y aparte por muchas otras cuestiones de salud pública, etcétera, de energía, la energía de tu casa te la da sobre todo que dentro de tu casa haga bueno. Pero también te da mucha energía saber que has hecho una buena inversión en algo y que te estás calentando. La bioclimática es la más renovable de todas, pero es por lo que introducía Susana, que es el megavatio hora. O sea, si realmente se hiciera una valorización de ese kilovatio hora que no se llega a demandar, la cosa cambiaría muchísimo y eso sí sería un producto financiero nuevo, ¿no? Que el megavatio hora, Jorge nos hablaba antes de 300 euros el megavatio de gas, el megavatio de la rehabilitación, ¿por qué no lo ponemos a 600 euros el megavatio?
cuesta bien poco hacer eso, ¿no? Entonces, es importante entender el orden de las cosas y claro que hay un problema porque para que una familia entre en una inversión de 40.000, pues si es un coche no se lo piensa y además obtiene un crédito inmediato. Pero si es una rehabilitación, 100 euros al mes le parece una barbaridad, ¿no? Sí, Cuando son inversiones que tienen una quería- rentabilidad de un 50%. Quería yo, y además te doy ahí el paso. Ahora mismo yo creo que lo han apuntado además muy bien Susana, estamos en una situación realmente compleja y contradictoria. Yo creo que esa es Muy la palabra. Por un contradictoria, lado, tenemos una situación de emergencia climática, de crisis energética evidente. Todos estamos sufriendo pensando lo que nos va a costar este invierno la calefacción, la luz, etcétera. Pero por el otro lado, como bien decías, tenemos una subida de tipos de interés, con lo cual financiar una rehabilitación nos va a salir más cara y tenemos los precios de la construcción más caros por el tema de la inflación. Por tanto, la situación es realmente compleja. ¿Qué mecanismos se os ocurren en un escenario tan difícil como el que estamos viviendo para que realmente cale, no solamente, yo estoy contigo, no solamente en los bancos, en la sociedad civil, en los arquitectos, las administraciones y en general en las personas que tenemos que hacer este esfuerzo? Yo, perdonad que me salga un poco de la mesa, pero este verano hemos vivido cómo implementar unas medidas de ahorro energético que, en mi opinión, eran más que evidentes, como ponerle puertas a los comercios para que la calefacción y el aire acondicionado no saliese eternamente por ahí, ha generado un debate y ha generado unas contradicciones y la gente diciendo que para qué y que iba a entrar menos gente a comprar a los comercios. Ha generado realmente oposición. Medidas muy, muy evidentes, como cerrarla. A mí me vais a perdonar, pero mis padres y mis abuelos, o sea, lo de apagar la luz, habitación por habitación, yo la voy apagando detrás de mis hijos. Y lo de cerrar la puerta que se va el gato, por no decir que se va el frío, que es un refrán muy de aquí, yo lo he vivido. Pues no, oye, estábamos totalmente en contra y estábamos como muy ideologizados. Entonces, en este escenario, ¿cómo desideologizar todo esto? Porque creo que es un problema. Y asumir que es una cuestión de todos y todas, con independencia de tus orientaciones políticas, que eso es otra cosa. Emilio. Yo, lo de desideologizar, desde luego, es conveniente, porque es que son cosas que se utilizan como arma arrojadiza y de una manera muchas veces muy superficial. Hay una cosa que llevamos escuchando. Hubo un secretario de Estado de Energía que era hermano gemelo de otro que fueron fatales. Lo conocemos que todos. fueron fatales absolutamente y que jugaba mucho aquello de la neutralidad de la solución, de neutralidad tecnológica de una solución energética. Eso es de las cosas más horribles que yo he escuchado en la vida, ¿eh? O sea, que ahora se esté hablando en el mundo de la economía de sostenibilidad, pues ya le vale, ¿sabes? Quiere decir que nunca jamás en economía se habla de sostenibilidad y ahora se empieza a hablar. Ya iba siendo hora, digamos, ¿no? Y todavía sigue habiendo grandes abogados de que eso, ¿no? Y ahora, bueno, pues sí, pues el dinero fluirá. Afortunadamente hay unas modificaciones que están permitiendo que la economía mute, y esas modificaciones son la taxonomía, no sé qué, es un poco cambiar las reglas del juego. Entonces, como eso se cambia ahí, pues entonces ya el dinero va pues por donde tiene que ir y ya está. Y entonces, bueno, pues ya se aprenderá y tal, ¿no? Pero esa cuestión de la neutralidad es horrible. O sea, hay tecnologías que son buenas y hay tecnologías que son malas medioambientalmente, o muy malas, o horrorosas, ¿no? Entonces, eso no es... Y eso que tú dices de la ideología, yo considero que es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo. No puede ser que cuestiones demostradas científicamente y que cuestiones que son absolutamente de cajón, como tú dices, que conviene ahorrar energía, no puede ser que eso no sea algo en el que todo el mundo esté de acuerdo. Eso es una cosa muy incomprensible realmente, ¿no?
Juan Carlos, tú querías antes reaccionar. Sí, porque entre las cosas interesantísimas que ha dicho Susana, ha dicho algo con lo que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Y es que parece, al final del día parece que este cambio estructural que necesita el parque inmobiliario español depende de que los tipos de interés ofrecidos por los bancos tengan que ser cero. O sea, y primero, en ningún escenario tendría por qué ser así, menos aún en una actividad que en absoluto está exenta de riesgos por mucho que hayamos avanzado en los 2 últimos años, ¿no? Y hay riesgos ideológicos, sin ninguna duda, todavía, pero hay riesgos también de cómo de claridad, ¿no? Es decir, realmente qué queremos hacer con el parque. ¿Queremos poner paneles solares en todas las viviendas de España o queremos hacer intervenciones profundas que regeneren barrios, abran oportunidades, se creen empleos, etcétera? Las dos son igual de legítimas, las dos son igual de importantes, pero si no está claro qué es lo que tengo que hacer, pues eso genera un riesgo en el medio y largo plazo. Y hay mucho más riesgos, ¿no? El mecanismo de transmisión desde los fondos europeos a la Administración Central, de la Administración Central a las comunidades autónomas, todavía no está 100% engrasado y eso también implica riesgos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en un marco que todavía no ha resuelto los riesgos implícitos en esta actividad, no puedes asumir que la financiación, que los tipos de interés, que el coste de capital tenga que ser cero porque el riesgo tiene un valor. Por lo tanto, ahí sí estoy parcialmente de acuerdo. ¿El Banco Central Europeo debería de incentivar esto de alguna manera como un supporting factor a través de medidas de capital? Pues quizá, aunque desde luego desde los bancos, desde la asociación, no queremos utilizar medidas de capital para incentivar o desincentivar actividades, en general porque esas medidas no están orientadas para eso, pero lo que sí es cierto es que quizá podría ser un debate, puesto que se ha demostrado bastante, no en nuestro país, pero sí en Inglaterra, sí en Holanda, sí en Australia, en otros países, que las familias que tienen vocación por transformar sus viviendas, es decir, no porque reciban una subvención del gobierno, sino porque creen que hay un valor al rehabilitarla, esas familias tienden a generar una tasa de mora mucho más baja que el resto de familias en España. Y eso tiene un valor que podría reducir el coste de capital, podría reducir el coste de financiamiento. Ese es un debate súper interesante, pero solamente mirándolo bajo ese punto de vista. ¿Y qué debemos hacer para ser más sensibles? Yo sigo pensando que lo que le ha faltado a este debate, que está bastante despierto, aunque no del todo, es una muy buena campaña de comunicación por conocimiento, no comunicación para sensibilizar como hacemos con otras tantas cosas, sino vamos a informar a los ciudadanos de las bondades y ventajas que tiene esto. Y cuando esa demanda se reactive por convicción, porque realmente ven un valor, automáticamente la financiación irá detrás. Y como son familias que se lo creen, seguramente su tasa de mora será más baja y el coste financiero también se reducirá. Pero creo que el punto de partida tiene que ser reactivar una demanda convencida. De lo contrario, si es una demanda además subvencionada, tengo mis dudas de que esto se vaya a extender más allá de lo que duren los fondos europeos. Susana, ¿quieres reaccionar? Bueno, muchas cosas, ¿no? A ver, primero tu pregunta, que no la quiero dejar en el tintero porque es muy interesante, pero también contestaré a Juan que, hombre, es que cuando tenemos que explicar bien las cosas y hay más cuestiones detrás de lo que he dicho antes, ¿no? Entonces, evidentemente, comparto un poco la opinión sobre lo de los tipos de interés, pero tenemos que matizar. Entonces, ¿cómo hacemos frente a esta situación tan compleja? Bueno, pues Emilio ha explicado muy bien cómo estamos, desde el Gobierno, se está contraprogramando un poco este tipo de actuaciones, porque estamos financiando, bueno, por ejemplo, o estamos poniendo en marcha medidas como la excepción ibérica, los topes al gas, que son medidas de corto plazo, pero son medidas necesarias, porque la gente, claro, tiene un problema a corto plazo que tiene que afrontar. Lo que no se puede hacer es afrontar solo el corto plazo. Entonces, tiene que haber una combinación y una apuesta decidida por parte del Gobierno en el largo plazo. Y claro, y ahí la ideología entra mucho, porque sabemos que los gobiernos actúan a 4 años. Y este es un problema muy importante, que exigiría pues, una combinación de fuerzas políticas para afrontar este reto civilizatorio que tenemos. Entonces,
El corto plazo hay que afrontarlo, pero hay que afrontar el largo plazo. Y eso es muy importante. Y es importante lo que ha dicho Juan también, de la campaña de comunicación, de información de las ventajas de la rehabilitación energética. Esto es esencial. Sería el mínimo compromiso con el largo plazo que se le podría exigir al Gobierno. Un mínimo compromiso de, primero, informar a la gente de que esta es una de las mejores soluciones por las que puede apostar, a nivel tanto de reducir el coste de la vida, de afrontar el cambio climático. La mayoría de los españoles, el 84% de los españoles, están concienciados de que el cambio climático les va a afectar y que tienen que hacer algo al respecto. La cuestión es por dónde empezar. Este es un buen sitio por donde empezar. Y es un sitio que va a dar rendimientos en todos los campos. Entonces, como digo, el compromiso del Gobierno con el largo plazo también. Es importantísimo que se invierta en informar y que se invierta también en poner en marcha medidas especiales. Y yo creo que es verdad que hay riesgo, pero es verdad que también, y esta es una de las demandas de nuestra campaña, existe la posibilidad de generar un fondo de garantía que permita llegar no solo a las familias convencidas, que ya están ahí, de hecho, las familias convencidas, sino porque ya sabemos que la conciencia ecológica es mucho más popular en clases altas y medias altas. Sí, hay o sea, un cierto elitismo. lamentablemente, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, esto es así. Entonces, las familias convencidas ya están casi ahí o están intentando ir ahí. Con las ayudas, muy bien, pero también es importante ir a otro tipo de familias, que son las familias vulnerables, porque esto también reduciría la pobreza energética. O sea, la pobreza energética es un problema que ocurre en clases bajas que normalmente no están ni cerca, digamos, en la rampa de despegue de una rehabilitación energética por razones obvias, porque tienen otros problemas mucho más acuciantes, y que es importante la accesibilidad de este tipo de familias a las rehabilitaciones energéticas. Y, lamentablemente, en este caso, tenemos que hablar de una ayuda del Gobierno del 100%, que luego se puede anotar en el registro civil, en el registro de la propiedad, perdón, para que eso, pues, si pasa de manos, pues se reembolse. O sea, si se vende la casa en un plazo determinado, pues eso se reembolse al Gobierno, esa ayuda, pero para que desde el momento uno esas familias vulnerables puedan tener la capacidad de disfrutar esos ahorros, de disfrutar un bienestar en su hogar y podamos ahorrar también las emisiones de ese tipo de hogares que son muy numerosos, por desgracia. Sí, Es que en eso sí estoy de acuerdo. Yo imagino lo importante que sería, pues eso, rehabilitar familias vulnerables o barrios marginados y dar una vuelta, como lo que hemos visto en el Madrid Sur, por ejemplo, ¿no? que ahora es un sitio súper atractivo. Pues claro que podríamos hacerlo, pero no sé si eso es compatible con ir dando subvenciones a todo el que pida paneles solares en España, ¿no? Entonces, creo que hace falta dar un poco más de claridad sobre lo que se quiere hacer y una vez que se sepa, seguramente las entidades financieras y los mecanismos de financiación se adaptarán con fortaleza, con determinación a esa claridad. Pero mientras tanto, pues caramba, decir, cuesta, ¿no? Cuesta más. Emilio. Hay una expresión, justo cuando llegábamos aquí, ¿no? Me salió la cuestión de la rentabilidad de la rehabilitación, ¿no? Claro. Y dijo Jorge, es que no es rentable, ¿no? No, él dijo que era muchísimo más rentable los paneles solares que rehabilitar una casa. Vale. Y que por eso la gente ponía los paneles solares. Vale. Bueno, yo creo, has hablado de comunicación, esto es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo realmente. Después de muchos años dedicarme a sostenibilidad y viajar por el mundo y tal, la prueba del algodón era preguntarle al taxista, ¿no? Y el taxista nunca jamás sabía lo que era la sostenibilidad y muchísimo menos en la edificación, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ahora está habiendo un avance, yo creo. El COVID ha traído un modo distinto de ver el hogar y ahora todos estos rifirrafes en los que estamos acostumbrados a ver una subida de un 200% de un día al siguiente, afecta mucho, pero claro, afecta mucho a la cuestión de la rentabilidad. En mi propia comunidad de vecinos, yo fui feliz 6 meses este año pasado, entre abril y septiembre.
ahí teníamos, se nos acabó el contrato del gas muy bueno que teníamos y entonces entró un nuevo contrato con una compañía que da igual porque que estaba a 20 céntimos el kilovatio, entre 20 y 22 céntimos el kilovatio hora de gas. Entonces, en esos 6 meses, la rentabilidad de la rehabilitación era perfecta. O sea, yo podía llegar a hacer una intervención de rehabilitación con un resultado de energía positiva a coste cero, comparado con lo que iba a tener que gastar de gas y tal. Pero claro, yo aquí, o sea, es evidente que claro, luego eso se ajusta, se equilibra, no sé qué, pero me parece que el equilibrio que se busca es que siempre salga que la rehabilitación no es rentable o algo así. O sea, que es lo que acaba saliendo siempre, ¿no? Pero claro, es una inversión que realmente si tú pones 30.000 euros en eso, no es que te los hayas gastado, y porque si la cuenta que se hace es saber cuánto tardas en recuperar eso, pero es que realmente los has puesto en valor en tu vivienda. O sea que eso, y probablemente esos 30.000 se han convertido en 40 o 50.000 de valor en tu vivienda. Si se han convertido en 45.000, por ejemplo, ya has tenido una rentabilidad de un 50% en un año. A ver qué otras inversiones hay. O sea, vamos a hablar de rentabilidad, por favor, porque, sí, pero porque ahí... esa cuestión no se introduce en la Sí, rentabilidad. ¿cómo Perdona, y quería terminar con otras cosas más, ¿no? Vale. Por cerrarla, a ver, lo que viene, o sea, está claro que la vivienda que no está rehabilitada, su valor de mercado va a ir para abajo, mientras que la que sí está rehabilitada, pues tenderá a convertirse en un patrón o irá para arriba, y cada vez va a haber más diferencia. Y eso ya viene también con la normativa que llaman de un comportamiento energético mínimo de los edificios, el Minimum Energy Performance Standard, donde ya sabemos, y esto se aprobará seguramente, que en el año 33 o tienes una letra E o mejor, o no vas a poder vender o alquilar, o podrás hacerlo, pero a ver qué pasa, ¿no? O sea, todo eso está en camino, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás en una transición, ahora mismo hay muchas cosas a las que se le asigna poco valor. Entonces eso me ha encantado escuchar, porque hablando de la rentabilidad, esta misma mañana hemos escuchado decir a Elisa, hablar de rentabilidad financiera y rentabilidad extrafinanciera, ¿no? Entonces, yo tenía que le he dicho a Jorge, perdona, me estás hablando de rentabilidad financiera o extrafinanciera, ¿no? Exacto. Porque si es extrafinanciera, no hay una intervención que nosotros conozcamos así de las habituales que dé más satisfacción que la rehabilitación energética, porque es que te da satisfacción térmica, económica, espiritual. O sea, es una intervención de altísimo valor. Lo que pasa es que todavía no está monetizado, yo creo, ¿no? Y tenemos que pegar el gran salto, vamos muy tarde. Tenemos que dar el gran salto también a la ciudad, realmente. Pero a la rapidez a la que vamos no es la que haría falta, ¿no? Y sí que ya está sucediendo, ¿eh? O sea, la verdad es que ya está sucediendo y creo que eso va a cambiar la visión porque sí que es cierto que la gente, una vez que ve que se hace y se hace bien y resulta bien, pues tiende a imitarlo. Sí, yo aquí me gustaría sacaros otro aspecto que habéis tocado colateralmente. Por un lado, el que la sostenibilidad forma parte de una corriente que en realidad está situada en las clases altas. ¿A qué creéis que se debe y cómo podemos darle la vuelta a esto? Porque realmente sí que es verdad que hay sociedades, yo leía el otro día en The Economist que había un rechazo de las clases bajas a todo lo bio, a todo lo ecológico y tal, porque lo consideraban muy snob y muy de tú que te lo puedes permitir. Claro. ¿No? Esto por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo superamos también? Porque yo he oído también comentarios en este verano con toda la que ha caído, cuando se hablaba precisamente de estas medidas de ahorro, de bueno, pero si yo pago la factura de la luz, ¿a ti qué te importa? Cuando en realidad no nos damos cuenta que no se trata de pagar la factura de la luz o del gas, se trata de que a lo mejor llegará un momento en que no nos lo podamos permitir, que una cosa es poderlo pagar y otra cosa es podérselo permitir. ¿Cómo podemos ayudar a introducir esta narrativa, este discurso para que cale, ¿no? en todas las capas de la población? La sostenibilidad, a ver,
si algo es más caro, pues es que vuelve a pasar eso mismo, es que es menos rentable, ¿no? O llámalo como quieras, ¿no? Si tienes para gastar 5 euros y eso cuesta 7, pues no compras eso, ¿no? Y hoy por hoy, pues efectivamente, es que, yo qué sé, la fruta ecológica es más cara y el chuletón que no es de granja, ¿no? El chuletón que es natural, pues cuesta más caro, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo creo que esa es la razón. Realmente, o a lo mejor es que no se llega a expresar con esa claridad, ¿no? Pero realmente la necesidad de sostenibilidad está muy clara. A mí me parece que hay una cuestión que es fundamental en todo esto, que es la cuestión de soberanía energética o de independencia energética. O sea, en la medida en la que tus necesidades sean menores, y a eso me refería antes, al no querer llamar en demanda a esa necesidad interior de tu casa, ¿no? Un país se puede distinguir de otro por el número de horas al año que sus edificios están dentro de confort sin tocar el botón. Sin tocar el botón significa sin encender una máquina. Si ahora pudiéramos saber cuántas horas al año, qué porcentaje de horas al año, los edificios o las viviendas, si podíamos segmentar y tal, las viviendas de España, qué porcentaje de horas al año las viviendas de España se encuentran dentro de confort sin tocar el botón, y eso es lo que da la rehabilitación, lo que da la bioclimática, y es un dato bestial, absolutamente bestial, porque eso es la soberanía energética de un país, ¿no? Las fachadas de los edificios son la mayor infraestructura energética del país, sin duda ninguna, ¿eh? Y además es lo que separa al ciudadano de la intemperie. Y aquí hay chicha como para pensar muchas cosas. O sea, la mayor infraestructura energética del país, no se puede hacer algo. Seguro que con un poco de inventiva salen unos cuantos productos financieros que pueden hacer que eso, vamos, está clarísimo, ¿no? Entonces, es una cuestión de soberanía energética. Si tú en tu casa necesitaras tocar el botón solamente un 10% de horas al año, encender una máquina solo un 10% de horas al año, y si además decidieras pasar un poquito de calor y frío, eso a lo mejor era solo el 5% de horas al año, fíjate lo que tendrías, ¿no? Ahora, cuando tu vivienda te requiere encender una máquina un 90% de horas al año, pues estás jodido. Juan Carlos, Sí, yo sí. creo que te lo ha lanzado Sí, directamente. Estos sí. productos financieros tan novedosos que nos dices. No. sé, como lo metas en un banco a diseñar productos financieros, a Emilio, tendríamos unos cuantos. Pues mira, es que no hace falta que inventemos nada, Patricia. Es que no hace falta, porque en realidad este tema en España estamos mucho más rezagados que en otros países. Y hay países como Alemania, que es verdad que está dentro de la cultura, de la tradición, el rehabilitar tu vivienda, el pensar en eficiencia energética, aunque ahora veamos cómo están, pero esta forma parte de la cultura. Y hay otros países que les ha pillado hace unos pocos años antes que a nosotros, también por sorpresa esto, ¿no? Y en estos países sí se han inventado productos que se ha demostrado que son muy eficaces. Y uno de ellos es, a ver si me acuerdo el nombre en español, que es el PACE, que es el programa de activación de créditos ecológicos, que no requiere recursos públicos, que no requiere la financiación por parte del propietario, que todo se canaliza a través de lo que puede ser un IBI, que se incrementa en función de tu capacidad de ahorrar energía. Y obviamente pues esto tiene un grado de maduración razonablemente largo. Este producto financiero, que suena muy bien porque no tienes que anticipar dinero, ni los bancos tienen por qué arriesgar, ni la administración tiene que utilizar recursos públicos, solamente requiere de una cosa, que es cambiar un par de pequeñas leyes de financiación autonómica y posiblemente la propiedad la ley de propiedad horizontal, o por lo menos matizarla, sino cambiarla, actualizarla. Caramba, pues productos financieros para resolver problemas de escala, porque además no estamos hablando de 100 o 500.000 viviendas, estamos hablando de un mínimo de 7 millones de viviendas en los próximos 20-25 años, que hay que hacer en España por ley, para cumplir con la ley de cambio climático y para cumplir con lo que Europa nos exige. 7 millones. Si no inventamos productos financieros que ya se han probado en otros países, no vamos a llegar, ni la banca va a poder financiar esta necesidad, ¿no? Pero datos también, datos. Parece mentira que este es el botón que decía Emilio, ¿no? Va a cerrar.
si todavía no tenemos claridad de los certificados de eficiencia energética que hay en este país, que solamente conocemos algo así, pues ¿cuánto, Emilio? ¿20%, 25% de todas las viviendas? O sea, conocemos 3 millones y medio de certificados sobre un stock de 25. Caramba, es que nos falta información y ahí creo que también se tiene que hacer un esfuerzo. Y a tu pregunta, que me parece súper interesante, pero la voy a trasladar con otro ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para realmente activar esa demanda, ¿no? Ya hemos dicho antes, y Susana y yo coincidimos, y Emilio también, en hacer campañas de concienciación por conocimiento, no por sensibilización y tal. Pero hay otra palanca que para mí es muy importante, que es hablar en un lenguaje franco y en el mismo idioma de la gente con la que tratas de convencer. Y en el caso de las pymes es muy visible. En el caso de los propietarios podemos estar de acuerdo, no, porque yo te hablo, tú me entiendes, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, más o menos. Pero en el caso de las pymes, cuando desde los bancos vamos a hablarles de sostenibilidad y decir lo importante que es cumplir con la ley, las ventajas que tiene en términos de competitividad, la cantidad de clientes y de talento que van a poder capturar en los próximos 5 o 10 años, esto es chino. Porque no tenemos que hablarle de sostenibilidad y del SFRD, ni la CSRD, ni regulaciones incomprensibles para estas compañías. Hay que hablarles de eficiencia energética, de gestión de residuos, de cuánto te vas a ahorrar, ¿no? Y esto es hablar de reducir emisiones. Y esto es hablar de lo mismo que hablamos cuando hablamos de sostenibilidad trasladado al lenguaje. Bueno, pues este ejemplo que en el mundo de las pymes es muy gráfico, yo creo que podría complementar una campaña de comunicación y en el ámbito de las pymes, pero también posiblemente en el ámbito de la rehabilitación. Emilio. Sí, yo pensé que Juan Carlos iba a hablar de un producto que se encuentra en Italia, que se llama el Superbonus 110%. Pensé que ibas a hablar de este, has hablado de PACE. También. Que realmente que son deducciones fiscales, lo que pasa que operativas, porque las que se han creado en España, una de las líneas realmente ahora mismo en la ley de medidas urgentes son deducciones fiscales. Lo que pasa que en muchos casos no sabes cómo hacer, ¿no? Porque, sin embargo, el Superbonus 110% te da el 110% del coste de tu rehabilitación, el 10 adicional al 100 es por el coste financiero transaccional adicional al propio coste de la edificación, pero eso se canaliza por medio de créditos fiscales transferibles y esa es la clave, porque si tú no llegas a un umbral de tener que hacer tu declaración de IRPF, pues cuéntame a ver qué te interesa a ti que te descuente en lo que tienes que pagar a Hacienda si no estás pagando nada, ¿no? Ahora, si Hacienda lo que te da es un crédito que tú se lo puedes vender a tu constructor, por ejemplo, y entonces tu constructor te da ese dinero y el constructor va a pagar eso menos de IVA o de impuesto de sociedades o lo que sea, ¿no? Nosotros hemos intentado introducir esta línea aquí en España y no ha habido manera, pero porque todo esto lleva mucho tiempo, pero tiene mucha lógica, es una línea muy buena, por ejemplo. Claro, ¿no? porque aquí estás Pero abriendo otro melón que es el melón fiscal, Hacienda, ¿no? Claro, aquí, exacto. La cuestión de la fiscalidad. Entra Hacienda, O sea, la cuestión de la ha fiscalidad. habido beneficios, bueno, reducciones por las hipotecas, por este tipo de cosas, pero no hemos visto nunca que al declarar el IRPF te puedas deducir más si tu vivienda es más sostenible que otra. Ahora sí. Bueno, contádmelo entonces, por Ahora favor. puedes. Esto se introduce ya, por fin. Bueno. Claro. Creo que el Gobierno lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, Sí. a pesar de que le queda mucho por hacer en términos de acompañamiento, dar más claridad de datos, de definir, comunicación, de ¿no? También. comunicación, de definir qué tiene que hacer, la verdad es que yo creo que el actor más sobresaliente de este cambio ha sido el Gobierno, ¿eh? Que la Dirección General de Vivienda ha hecho un trabajo espectacular. Estoy totalmente de acuerdo, el esfuerzo es muy grande y las comunidades autónomas, aunque ha tardado mucho en llegar, en salir esas convocatorias de las comunidades autónomas, porque han pasado pues entre 6 y 10 meses entre unas y otras, pero es que realmente nunca han tenido que gestionar una cantidad tan grande de dinero y, en fin, es una problemática que ahí está, ¿no? Entonces, ahí hay un gran esfuerzo, pero claro, hace falta que aparezcan esas figuras y lo que quería decir es que, claro, ahora tenemos que rehabilitar 500.000 viviendas de aquí a 2026. El nivel de rehabilitación, por situarnos un poco, ahora mismo está como en las 30.000
y 30.000 unidades de vivienda, pero el nivel de rehabilitación medio seguro que no llega a un 25% de ahorro de energía, y cuando estamos hablando de 500.000, por lo menos consiguiendo ese 25%, pero preferiblemente consiguiendo más, ¿no? Entonces, el salto es enorme y la comunicación es absolutamente clave. Nosotros hace tiempo, esta es una de mis heridas de hace mucho tiempo. Yo quise hacer un reality show que comentábamos antes de las comunidades de propietarios. Efectivamente, es que las comunidades de propietarios, claro, han evolucionado bastante, yo creo, en los últimos años, pero son un ámbito súper difícil de diálogo. Generalmente, todos hemos visto Aquí no hay quien viva, ¿no? Generalmente, este es el nivel. Generalmente pobremente gestionadas, pero hay administradores de fincas brillantísimos y es figura absolutamente esencial ahora mismo el administrador de fincas que conducen muy bien sus comunidades, ¿no? Y es figura de confianza. Pero claro, ese es el ámbito de decisión, ¿no? Entonces ahora tiene que suceder que 500.000 familias o 470.000 familias en los próximos 3 años decidan. Y luego a ver qué pasa, porque a nosotros nos preocupa mucho ahora que esto de las subvenciones sí sea pan para hoy, pero no sea hambre para mañana, porque es que aquí sí que hay que diseñar una transición, y la palabra transición es que es fundamentalísima. Es la transición de la edificación, la transición de la mentalidad, el mindset que dicen, la transición de la financiación. Todo eso son transiciones que están como las muñecas rusas estas. O sea, hay una serie de capas de transiciones que están todas ahí al mismo tiempo, y hay que gestionarlo con rapidez. Por eso estamos ahora, todos vosotros estáis en el proyecto de futuro que se llama Aunados, que es el foro Auna 2, pero también Aunados, ¿no? Donde queremos ser capaces de trabajar muy rápidamente y que eso se refleje en una acción política, ¿no? Solamente Susana. quería añadir que hay otras cuestiones que no estamos tocando y también importantes, y una de ellas es que faltan como 100.000 puestos de trabajo en el sector de la rehabilitación. Esta es otra de las demandas de la campaña nuestra, que es poner en marcha programas de formación adecuados para que entren más de 100.000 trabajadores al sector, porque necesitamos 300.000 rehabilitaciones cada año, lo cual es una cosa enorme, que los precios, justamente un factor de aumento de los precios es la mano de obra, que está subiendo bastante, 30% en el último año, si no lo tengo mal entendido. Y claro, eso encarece y además es una buena oportunidad de crear puestos de trabajo en este momento. Y hay otra cuestión más que quería mencionar, y es que en este momento se está debatiendo la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios. Y se va a publicar, se va a votar en el Parlamento Europeo probablemente en febrero. O sea, está ahora en los comités que la están gestionando, y es una directiva importante. Es una directiva importante que, si sale adelante tal y como está ahora mismo, puede suponer unos cambios muy interesantes a todos los niveles, con la participación de todos los sectores, incluido el financiero, incluyendo todas estas medidas de energía de eficiencia mínima que van a hacer también que los ciudadanos pues se vean obligados a rehabilitar, a tener un mínimo de eficiencia energética para vender o para alquilar. Y esto es muy importante también a la hora de decir, no, es que si de repente tienes que acceder a esto, tendrás que hacer la rehabilitación y tendrás que coger el préstamo que te den. El que te den, porque tendrás que hacerlo. O sea, si tienes que vender, tienes que vender. Entonces, por eso insistimos tanto nosotros en las condiciones financieras, porque es que la propia directiva, que está ahí para facilitar esta transición y para ir empujando la eficiencia energética, puede ser una trampa para que de repente los usuarios se vean abocados a tener que hacer una obra para poder vender su casa, que de repente pues tendrán que aceptar las condiciones financieras que puedan, porque
¿Me explico? Entonces, sí. esto es muy importante porque se está debatiendo ahora mismo esta directiva y es muy interesante que salga adelante con las mejoras que lleva. Muy bien, muy interesante. Voy a, si os parece bien, vamos a lanzar preguntas, que participe un poco también el público, que tenemos varias. No sé si estamos ahí preparados con el slide. Ahí. La primera, la tenéis ahí. Con las subvenciones de los fondos, a ver si os hemos convencido. Con las subvenciones de los fondos de recuperación por un lado y por otro lado la que está cayendo, encarecimiento de energía, inflación, encarecimiento de préstamos, hipotecas, IVA, tarifa de gas, abaratados, etcétera, ¿diríais que el balance del momento es favorable a la decisión de rehabilitar energéticamente tu vivienda? Sí, el momento es inmejorable para rehabilitar. Todo esto no afecta en absoluto a la decisión de rehabilitar, o no, estoy en el peor momento para rehabilitar. A ver. A ver cómo va. Estoy intentando entrar. Está fatal la cosa. Esto es un fracaso de no, mesas. este es el peor momento para rehabilitar. Ni los financieros se han convencido, ni los rehabilitadores es difícil, tampoco. o sea, veis el trabajo que tenemos por delante. Todos, ¿no? Bueno, sí, esto sí está bien, porque es que realmente estas preguntas estaban orientadas un poco a que el resultado fuera un manifiesto, ¿no? A ver si lo consigo. Bueno, pues estáis todavía contestando. Bueno, un 60% dice que no, un 29% que sí, un 10% que no le afecta en absoluto. El 10% es el sobrado, ¿no? A mí me da igual todo, yo voy a rehabilitar porque yo lo valgo. No, si me permites, mientras sigo contestando, es que fíjate, una cosa que me ha sorprendido de la mesa anterior, ¿no? Cuando nos preguntaban al público, oye, ¿vosotros invertiríais de acuerdo con el Sustainable Finance Regulatory Directive, o como se llame? Y la gente, o sea, que es una directiva muy buena para incentivar la inversión del capital en proyectos sostenibles, ¿no? Y la gente, pues, como en este caso, contestaba que no tenía ningún interés en invertir. Bueno, un 47% decía que no tenía ningún interés en invertir en esto, ¿no? Es que hay que precisar, ¿no? Es que a mí no me digas si quiero invertir en el artículo 9, a mí dime claro. en qué tipo de inversión sostenible. Hay que traducir. ¿No? ¿En qué tipo de inversión sostenible? Porque a lo mejor a mí me interesa invertir en fondos que promuevan el talento senior o el género, o que promuevan la pobreza, o que promuevan la reducción de la pobreza, o que promuevan la educación. Claro, esto es otra de las cosas que ayer en el foro sacaron algunas estadísticas que de las ESG, ¿no? El medio ambiente, social y gobernanza, la mayoría de la gente quería sobre el medio ambiente como que lo tenía bastante subido, pero la parte social y de gobernanza le daba bastante igual, cuando realmente también es un impacto importante del que estamos hablando. Pero yo estoy de acuerdo contigo, hay que traducir. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué rehabilitación? Porque la rehabilitación para no sé, corrígeme Emilio, pero para el 80% de la población, o más, o un 90%, es obras, molestias, que me tengo que ir a un hotel o voy a tener que estar lleno de polvo durante 3 meses, además tiene un coste, no me fío del que me lo hace. Es que si no cambiamos todo eso, la respuesta a esta es la lógica. Pero si comenzamos a hablar de las bondades que tiene, de que a lo mejor tu vivienda tiene más valor cuando la acabes, porque que tus condiciones financieras mejoran, por lo que decía Emilio, por el confort. No olvidemos que tenemos un stock de vivienda tan envejecido como nuestra población, y que la población también, y que por tanto los ciudadanos, nosotros exigimos vivir en condiciones de confort, y si no vamos a la par vivienda envejecida con envejecimiento de la población, habrá una distorsión que no es buena para nadie, ¿no? Pero si no hablamos en esos términos y nos quedamos solamente como rehabilitación, pues es que solamente veo problemas, la verdad. Para una parte importante de la población, la rehabilitación realmente es cuando vas a
a poder mover el brazo de nuevo, porque, ¿no? O cambiar los azulejos. Vamos a pasar, si queréis, a la siguiente pregunta que tenemos por ahí. ¿Qué medidas, no? ¿Qué medidas de apoyo público consideras que te ayudarían a tomar la decisión de rehabilitar energéticamente tu vivienda? Interés de los préstamos subvencionados para que resulte al 0% de interés para el consumidor, un IVA reducido o nulo, una exención fiscal del 110% como el superbonus italiano que ha comentado antes Emilio, o no hace falta ninguna medida. Esta se la dejo al 10% de los sobrados. No me hace falta nada, yo voy a rehabilitar. Mira, ya está el 100%. Ya está. Mi vivienda ahí. La exención fiscal, ¿no es lo que está ahora más bueno? Ahí va moviéndose. Ahora gana el interés de los préstamos. No, la exención fiscal es la que está ganando, ¿eh? O sea, la fiscalidad por encima del interés de los préstamos, pero además notablemente. Pues Como el superbonus italiano. O sea, el superbonus sí que ha gustado. Pues ha sido la medida, fíjate, de las cosas buenas que ha hecho el Gobierno, la Dirección General de Vivienda, que insisto, ha hecho cosas fantásticas para facilitar este debate, precisamente. La que más ha costado ha sido los incentivos fiscales. Es la que más ha costado. La que más le ha costado al propio Ministerio. Cederlo, ¿no? Es que Hacienda somos todos. Exacto. Eso cuesta mucho trabajo. Es la que más ha costado y es que no hemos podido introducir, porque nosotros queríamos Bueno, introducir no sé si hemos la podido idea del introducir al crédito final, fiscal la transferible tercera, para que fuera operativo. Es que si no, no lo es. Y eso no ha sido imposible. Suena muy bien, pero luego no Bueno, entrado. habéis visto en cualquier caso, si lo estoy leyendo bien, el 76%, 19% el interés, 7% IVA reducido y el 4% sobrado, ¿no? Que no le hace falta nada. Ellos son del tirón. No sé si tenemos más preguntas, ya no. Pero esta sí que os la voy a lanzar también a vosotros y ya la utilizamos como cierre, si os parece bien. Porque no hemos hablado de la COP de este año, el COP27, que ha sido en Egipto, y que hay quien tilda de fracaso y hay quien, sin embargo, sobre todo los países de tercer mundo, de vías de desarrollo, consideran que ha sido un éxito, que han conseguido algo que venían reivindicando durante años. Entonces, yo os hago la pregunta a vosotros, en lugar de hacérsela al público, y así cerramos con esto. Tras la COP27, que si bien contiene el gran avance del acuerdo de las pérdidas y los daños, esto que hablábamos de los países en desarrollo, en el fondo no ha llegado el esperado fin de los combustibles fósiles. ¿Os parece que serían necesarias medidas adicionales para el consumidor para que desde el punto de vista financiero se estableciera una diferenciación clara? Uno, sí, serían necesarias medidas adicionales que equilibraran a favor de la sostenibilidad el trabajo de los lobbies energéticos. Dos, es mejor que lo dejemos como está. Y tres, no, en absoluto, no tendría ningún sentido añadir proteccionismo, es mejor dejar que el mercado fluya. ¿Cómo veis vosotros este tema? Venga, de allí para acá y si queréis soltar así una última idea, es el momento. Yo creo que por supuesto que hacen falta medidas adicionales, porque hay que cambiar el estado de las cosas. Y últimamente además estamos viendo muchísimo intervencionismo que la economía está necesitando. Esa economía liberal, no sé qué, se está necesitando muleta tras muleta. Pero es que realmente si se quiere cambiar, el COP27 ha sido un fracaso porque no ha salido precisamente con lo que estás diciendo, con la ilegalización del uso de los combustibles fósiles, que sería la medida, ¿eh? Y lo comentó Jorge antes, o sea, un poco eso es así, ¿eh? Claro, no, es que entra en la taxonomía, entra en no sé qué, bueno, es que eso, ¿qué mensaje estás lanzando? ¿No? En el COP21 en París, COP21 fue efectivamente, en 2015 fue la primera vez que entraron los edificios en la Conference of the Parties. The Parties eran los que tenían, los que cortaban el bacalao, vaya, eran los poderes económicos, efectivamente se reunían para negociar el clima, que es lo que siguen haciendo. Eso es un sinsentido tan grande, negociar el clima, y es lo que siguen haciendo. Y claro que son unos lobbies poderosísimos y claro, hace falta, sí, habría que plantear un lobby en contra, pero va a ser muy complicado. El lobby de la edificación, todos somos habitantes en el mundo, ¿no?
Gracias, Emilio. Susana. Bueno, y el lobby de los ciudadanos frente a los grandes poderes de las productores de combustibles fósiles. Porque efectivamente tenemos un presupuesto de carbono. El presupuesto de carbono se nos va a agotar en 10 años, básicamente. O sea, el carbono que podemos emitir a la atmósfera de forma que no superemos el aumento del 1,5 grados sobre la temperatura de la época preindustrial, ese presupuesto son unas 400 gigatoneladas en total. Y estamos emitiendo 36 por año. Es decir, en 10 años nos quedamos sin. Este presupuesto, ¿por qué no lo estamos gestionando? O sea, igual que gestionamos nuestro presupuesto diario de cada mes, ¿no? Para no pasarnos, ¿por qué no estamos gestionando este presupuesto los ciudadanos, además? ¿Por qué no estamos decidiendo en qué gastamos ese presupuesto? No hay una decisión, no hay una gestión. Y, por lo tanto, estamos en una situación terrible porque o llegamos al punto de sobrepasar esos límites sin retorno y con unas perspectivas muy negras para la especie, o nos vamos a ver abocados a que de repente habrá unas medidas terribles que habrá que cumplir por narices porque, claro, estaremos en una situación límite. Y eso es lo que hay que evitar. Y la forma de evitarlo, insisto, es intentar conseguir esa autonomía energética, esa falta de, evitar tener la necesidad Tocar el botón. y de tocar el botón, evitar tener que usar esos recursos. Y creo que es un reto de una escala enorme que todo el mundo tiene que empujar en esa dirección. Juan Carlos. Yo no podría estar en desacuerdo con mis compañeros en lo absoluto, ¿no? Pero quiero también añadir un poco de realismo, ¿no? Es decir, por mucha voluntad que exista por dejar de utilizar combustibles fósiles, tenemos el reto de transformar esos procesos de producción, esa economía que puede ser marrón o verde oscura, hasta convertirla en verde clara. Y esta economía todavía hay que reconocer, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, que va a tener que seguir utilizando combustibles fósiles durante un periodo de transición. Hay que gestionarlo. Bueno, ahora voy. Entonces, durante un periodo de transición, esto es inevitable. ¿Cómo se gestiona esto? Pues, bajo mi punto de vista, de dos maneras. Comenzar a pensar también en la importancia de la adaptación y no solo la mitigación, un tema que hasta ahora ha estado en un segundo plano, y con acciones de políticas públicas más decididas en términos de incentivos, de políticas de innovación, de tecnología, de cosas que ayuden a compensar lo que a corto plazo no vamos a poder evitar, que es el uso de combustibles fósiles. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por vuestra intervención. Con esto ya cerramos. Para los que están en casa tenéis media hora para tomar un cafecito, para descansar, y los que estamos aquí, los que habéis venido, pues lo vamos a servir a continuación. Y bueno, pues es que no podemos ser más puntuales, 12:15. A la 1:15 volvemos a la última mesa sobre el euro digital, que estoy convencida que también va a ser igual de apasionante. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Sí, gracias. Fenomenal, muchísimas gracias.